Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Adriana Álvarez Arroyo, estudiante de Ingeniería Ambiental. Les doy la cordial bienvenida a la exposición del curso de Metodología de la Investigación. El tema a tratar es comprensión del proceso de la investigación científica, en el cual se tratarán de dar respuesta a algunas preguntas, como es el caso de qué es el proyecto de investigación. Este no es más que un método científico donde se recolecta una información y se formulan hipótesis sobre determinados fenómenos, ya sean sociales o científicos. Para el primer paso se debe plantear el problema. En él se debe tener clara la problemática que se quiere estudiar y divulgar, planteándola de manera transparente y coherente, documentándose otros estudios similares ya realizados para que sea indiscutible. En esta forma, por lo general, el tema se plantea por medio de una pregunta o interrogante. Lo importante es hacer una corta explicación de los elementos o variables del tema que se está tratando, dejando evidenciar la temática. Inicialmente, en este paso se obtiene el nombre del proyecto. Luego viene la justificación. En ella surgen algunos interrogantes como el por qué, quiénes se benefician, qué se logra, cuáles son los alcances y limitaciones que dan este paso. En esta etapa se debe tener en cuenta qué tipo de investigación es la que se está haciendo, si es teórica, metodológica o práctica, y dependiendo de esta, asimismo se justificará. Por otro lado, hay que también tener en cuenta si es cuantitativa o cualitativa, y si es cualitativa, se deben tomar cifras de registros confiables u otros documentos ya realizados que sean fidedignos. Esta puede ser de información primaria o secundaria. Luego viene lo que es la pregunta de investigación. Esta se elabora si el tipo de proyecto que se realiza es cualitativo. Su finalidad es servir de guía en el transcurso de la investigación, o sea, es decir, los objetivos, el análisis de datos, lo que es la redacción, la discusión del resultado y las conclusiones. Hay que tener en cuenta que esta pregunta se haga de forma alcanzable, o sea, dicho de otro modo, es que su respuesta sea posible y no sea cerrada, o sea, que no se limite al sí o al no. Es importante que el lenguaje que se utilice sea claro y coherente, que una persona que sea ajena a la profesión a la profesión misma tenga la facilidad de entenderla. Tan importante es la pregunta de investigación que esta puede cambiar el tema. De la misma manera que puede servir como título de la investigación. Para proyectos de tipo cuantitativo se utiliza más que todo la hipótesis, aunque estas pueden ir acompañadas de una pregunta que sea cerrada, o sea, que se limiten a sí o a no. La pregunta de investigación puede utilizar información ya sea primaria o secundaria. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una suposición de algo que podría ser o no posible dentro de la investigación. Busca suponer la comparación de lo planteado. Esta se da más que todo en proyectos de carácter cuantitativo, como estas teorías son supuestas no verificables, se podrá obtener teniendo referencias variables. Encontramos distintos tipos de hipótesis. Lo que es la hipótesis de investigación de trabajo se representa de la siguiente manera, con la H mayúscula y minúscula. También puede ser con la H mayúscula 1, H mayúscula 2, H mayúscula 3, o sea, dependiendo. Estas son variables tentativas
que en una investigación son bastante comunes y se clasifican en descriptivas. Aquí en las descriptivas se define el comportamiento de una sola variable. Las correlacionales plantea el comportamiento entre dos o más variables y especifica el cómo esas variables en estas deben tener en cuenta que no importa el orden de las variables. También se encuentran de relaciones de casualidad. Este tipo de hipótesis se tiene en cuenta el orden de la variable, puesto que el primero debe ir la variable independiente, o sea, las causas, y luego las variables dependientes, o sea, los efectos. También se encuentra en la hipótesis nula. Se simboliza con HO. Estas son preposiciones que afirman o niegan lo que plantea la hipótesis de investigación. Encontramos la hipótesis alternativa, se simboliza con HA. Estas se utilizan como para dar una explicación diferente a la hipótesis de trabajo o a las nulas. Hablaremos también acerca de lo que son los objetivos de investigación. Este se plantea teniendo en cuenta dónde se quiere llegar con dicha investigación. Debe tener presente el tipo de investigación realizada, o sea, si es cuantitativa o cualitativa. Y siempre debe comenzar con un verbo en infinitivo. Esto quiere decir terminado en ar, ir, ir. Además, los objetivos generales debe existir objetivos específicos que iluminarán el camino a seguir dentro de esta investigación. También por último queremos saber qué es la formulación del problema. Esta es la etapa donde se estructura formalmente la investigación. Muchas gracias.